Mi nombre es el doctor Azael Castro Claudio, soy coordinador en área de salud C, o sea, coordinador en Brigada de Médico en tu Casa, y estoy en el Centro de Salud T3 Ignacio Morones Prieto de la Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón. El programa Médico en tu Casa es un programa del Gobierno de la Ciudad de México por medio de la Secretaría de Salud, que es la que procesa y administra todo este servicio. Está enfocado clásicamente a personas o pacientes, vamos a decirlo así, de cualquier edad, no importa que sea chico, niño, adolescente, adulto o adulto mayor, que generalmente es cierto, son más adultos mayores, pero no siempre pasa así. Hemos tenido adolescentes hasta adultos jóvenes, pero más que nada personas que por alguna razón no puedan trasladarse al servicio de salud cualquiera, inclusive el IMSS, el ISSSTE, salubridad, privado, y que por su misma patología, enfermedad, o inclusive hasta en el entorno social, no sé, un apoyo familiar, un apoyo de inclusive hasta vecinos que lo puedan trasladar a algún servicio de salud, ahí es donde aplica el servicio, ¿no? Para pacientes que no pueden bajo alguna circunstancia, repito, médica, social, ambiental, inclusive. Estamos hablando de una calle subidas o hemos visto escaleras, o por ejemplo barrancas, ¿no? Que es una limitación también, no es nada más el médico o el familiar, sino a veces hasta lo ambiental, hasta la geofísica de la casa, la ubicación y todo eso. Mi nombre es Leticia García Mendoza, soy enfermera del programa Médico en tu Casa en la jurisdicción Álvaro Obregón. Está dirigido a personas vulnerables, personas discapacitadas, postradas o adultos mayores con alguna enfermedad terminal. Las funciones como médico es un coordinador de brigada. Tenemos otra vez equipo multidisciplinario, psicología, nutrición, fisioterapia, trabajo social. Hay que coordinar primero los pacientes, qué necesita un paciente, qué necesita otro. Hay algunos que necesitan más psicología que nutriología, o más trabajo social, o más labor de enfermería, porque no todas las enfermedades son iguales, ¿no? Hay enfermos que necesitan más de enfermería que de nutrición, por ejemplo, o viceversa, más de una cosa que de otra. Es coordinar exactamente qué paciente necesita más servicio que otro, en qué tiempo se tienen que ver, en qué horarios, qué medicamentos tienen que usar, o a qué disciplina tiene que recurrir. Puede ser inclusive en el centro de salud o a una disciplina en algún hospital de la red de servicios de salud. Apoyo al médico en la consulta, si acompaño a psicología, tomo signos vitales, tomo medidas para nutrición y apoyo en fisioterapia. Está enfocado y está diseñado y está procesado para que así sea, ¿no? Y tiene todos los elementos para hacerlo. Tenemos nutriólogos, tenemos fisioterapia, tenemos psicología, tenemos enfermería, trabajo social. Es un equipo multidisciplinario y eso de multidisciplinario es que todos sabemos lo que hace el otro. O sea, qué hiciste o qué se va a hacer, porque muchas veces es de que llega uno y lo revisa y no sé qué hizo, ¿no? Le voy a comentar en qué consiste el programa Médico en tu Casa. Médico en tu Casa es un programa que no atiende urgencias y tampoco cuenta con médicos especialistas. Son visitas domiciliarias que se agendan acorde a capacidad de atención del médico visitador o de la jurisdicción sanitaria. En este caso va dirigido para adultos mayores, enfermos postrados, enfermos terminales, embarazadas de alto riesgo y discapacitados. La señora Marcelina es una paciente que tiene problemas de hipotiroidismo, toma medicamento para la tiroides y aparte es una paciente que por su misma discapacidad no se puede trasladar. La paciente también tiene un problema de una úlcera que abarca casi todo el tobillo en forma circular y eso nos dificulta mucho porque dificulta la circulación en gran parte y eso dificulta mucho la movilidad. Y aparte tiene un problema de sobrepeso, obesidad, problemas de deambulación y recientemente empezó con un problema de hipertensión arterial sistémica. De hecho tiene 2-3 semanas que se está medicando y tenemos el seguimiento exactamente por ahí, ¿no? Con hipertensión, con hipotiroidismo y con úlcera en su tobillo. El hipotiroidismo significa que la glándula tiroides no es capaz de producir suficiente hormona tiroidea para mantener el cuerpo funcionando de manera normal. Las personas hipotiroideas tienen muy poca de esta hormona en la sangre.
Las causas frecuentes son enfermedad autoinmune, la eliminación quirúrgica de la tiroides y el tratamiento radiactivo. La úlcera cutánea es una lesión de la piel que implica pérdida de la epidermis, parte de la dermis e incluso de la hipodermis. Puede tratarse de una herida únicamente superficial o de una afectación más profunda. Las úlceras que tienen su origen en un trastorno circulatorio suelen presentarse en las extremidades inferiores y aparecen en enfermos con insuficiencia venosa o varices en las piernas. Señora Marcelina, buenos días. Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Bien. Muy bien. Le voy a tomar su presión, Ajá. ¿sí? ¿Me ayuda a descubrirse su bracito, por favor? Sí, enfermera. ¿Ya se tomó su pastilla? Ya. ¿Cómo se siente? Pues bien. Préstame su manita, por favor. Ya, esto lo puedes. Lo más gratificante pues, es la recompensa de la gente. El saludo, el abrazo, el apapacho, las gracias que te dan, que estén mejor, que se sientan mejor, que se vean mejor, que muchas veces lo que a veces no lo valoramos. Doña Marcelina, ¿cómo está? Bien, gracias, doctor. Ok, qué bueno. ¿Cómo están sus signos vitales? Le encontré 130/90 de TEA, Ajá. 60, 20 y 183 de glucosa. Desayunó a las 7 de la mañana. ¿De glucosa cuánto? 183. 83. ¿Cómo ha estado? Bien, doctor. ¿Sí? ¿Alguna molestia? ¿Algún...? No, pues ahorita no. Ujú. Es un poco de la gripa. Bueno, le voy a revisar, ¿eh? Sí, doctor. ¿Me pasas el esteto? Dice que no ha tenido molestias, nada. No. ¿No se le olvida su medicamento? No. Ok. Va a respirar fuerte y profundo, ¿sale? A ver, ahí tantito. A ver, respire. Ok, está bien. Ok. Eso, lento. ¿No ha tenido hambre, sed? No, casi ¿No? no hambre ni sed, doctor. ¿No? Le voy a revisar sus oídos. ¿Sí oye bien? Sí. Ok, gracias. A ver, ahora tantito. Ok. Levante su lengua. Eso. Ahora métala. Dígame. Ah. Ah. Ok, gracias. Toma Leti, gracias. De este lado. Ese de ahí. Ahí está. Ahora el otro lado. Ok. ¿No se le olvidan sus medicamentos? Nada. ¿No? ¿Se acuerda que apenas se le subió la presión? A ver cómo va trabajando ese medicamento. Le vamos a revisar su pie. Sí. Ok. Mira. Ok. Con cuidado y con calmita. Hola, soy Claudia López de la Cerda y soy psicóloga del programa Médico en tu Casa de la jurisdicción Álvaro Obregón.
Mis funciones son en el programa Médico en tu Casa como parte de psicología, principalmente mantener la salud mental óptima en los pacientes y sus cuidadores, que muchas veces se colapsan debido a la carga tanto física como emocional que ellos tienen. Hola, señora Marcelina, ¿cómo está? Buenos días, aquí, Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias, doctor. ¿Cómo se ha sentido? Bien. ¿Sí? ¿Me puedo Ve que- sentar con usted aquí un ratito para que platiquemos? Ve que la primera vez que vino estaba yo como María Magdalena. Sí, lloraba mucho. Ajá, ¿Cómo se ya ha no, sentido? bien. ¿Qué ha pasado desde entonces? Cuénteme. Bien, doctora. ¿Sí? Sí. ¿Ya no ha estado tan triste? No, ya no. ¿Cómo está durmiendo? Bien. ¿Sí? ¿No ha tenido insomnio? No. ¿No? Porque ahorita ando un poco agripada. Ok. Platicamos acerca de un poquito de terapia ocupacional, Ajá, ¿recuerda? sí. ¿Qué fue lo que empezó a hacer? Pues ni me he comprado la servilleta como la... ¿Cómo así? Quedamos en que se iba a comprar su servilleta para empezar a bordar. Pero sí, cabeza de burro. ¿No ha sentido ansiedad? No, ¿No se ha sentido nerviosa? Como que esté, No, ya no, que ve quiera que entrar, se ve. salir, no. ¿no? Ve que ese día estaba yo toda. Entonces estaba muy triste. Ujú. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que Ya mejoró? Voy bien, ya. Pues como usted me platicó cómo iba a ser y todo, Ujú. pero ve que ese día estaba yo toda. Toda... Ajá. Sí, doctor. ¿Qué más ha pasado? Cuénteme, ¿qué más ha hecho? Pues ahí el que hacer y Iban a hacer lo de la comida, ¿recuerda? ¿Cuándo va a ser eso? el 19. El 19, ya prontito. Es un programa muy noble, es un programa que trata de manera cercana y puntual con la población a la que, bueno, estamos dirigidos, que es la población vulnerable. Y siento que es un programa que ha ayudado mucho porque la gente no creía tanto en él hasta que se han visto los resultados. Recuerde que es bien importante que tenemos que activarnos. Si estamos bien y con actividades que hacer, entonces no estamos pensando en cosas que no debemos, que a veces nos hacen ponernos tristes. Entonces, si nos mantenemos ocupados, esos pensamientos se alejan Sí, y entonces la tristeza ya no llega. ya no. Ujú. Entonces hay que comprar esa servilleta y ponerse a bordar. Sí, Ujú. sí, Y de todas formas nos vamos a ver en nuestra próxima sesión. Si se acuerda, ¿para cuándo la tenemos? Usted viene para el 14. Para el 14 de marzo. Ah, sí se acuerda. Que ocurra a los doctores que vienen en casa porque pues, son muy buenas gentes. Lo que luego no hay ahora sí para pagar una consulta. En otras veces sí, no vamos al médico porque no hay dinero. Y ahorita que está esta oportunidad y hay que aprovecharla.